Que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa tarde. Estamos hoy con la clase número 28 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios mío, de una manera especial. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Leemos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Vimos que la clase número 27, donde Dios le contesta la promesa, le contesta con una promesa a Abraham de la duda que él había tenido, que necesitaba tener una prole, necesitaba tener un hijo, y Dios le responde la promesa que él va a tener un hijo. Y vemos que esa promesa se dio cumplimiento a los 15 años después de haberse pronunciado. En esta clase número 28 es cómo el Señor, cómo responde a la respuesta que tuvo Dios y la respuesta ahora de la fe de Abraham a la promesa de Dios. ¿Cómo responde la respuesta que tuvo Abraham de fe hacia la promesa que Dios tenía? Y dice que Abraham le creyó a Jehová. Abraham creyó en Jehová porque le puso confianza. Una de las situaciones importantes de nosotros es que tengamos confianza, y tuvo confianza en Dios, específicamente en la promesa que Dios le había hecho, que iba a tener descendencia, y de esa descendencia iba a venir el Mesías. Entonces es doble, esa promesa es de realce para nosotros, que fuera de que Abraham comienza a creerle a Dios, tiene confianza en lo que le está diciendo Dios, entonces que por medio de esa promesa que iba a ser la descendencia de él como las estrellas del cielo, entonces iba también a traer en medio de esa descendencia a nuestro Salvador de nuestras almas, a Cristo Jesús. Entonces Dios tomó esta confianza de darle a un hombre que es justo. Lo hace justo a él por esa confianza que tiene Abraham, porque le contó esa creencia, esa confianza que tuvo Abraham, lo contó por justicia. Y aquí es donde vamos a trabajar con esto. Entonces, básicamente hay dos tipos de justicia. Una que es por nuestros esfuerzos, por nuestro trabajo, y otra justicia que es contada por la obra de Dios. Y aquí es donde está la diferencia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo Abraham? Entonces, hay una justicia que es por medio de lo que nosotros podemos hacer, que nosotros en nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios, por nuestra forma que somos, podemos alcanzarla. Pero hay otra justicia que es por medio de Dios, y esta justicia que es por medio de Dios fue la que hizo Abraham. O sea, es contada con justicia, no por los esfuerzos, sino porque Dios contó, ahí es que está importante, Dios contó el sentimiento de su corazón de que lo que estaba creyéndole Abraham a Dios es que tenía confianza en lo que le había dicho, que iba a tener un hijo. Y esa convicción que tuvo Abraham le fue contado por ser un hombre justo. Entonces, como ninguno de nosotros es suficientemente bueno, porque nosotros pecamos, nosotros por naturaleza somos hombres de pecado, por la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces no podemos alcanzar, tenemos dificultad con alcanzar la justicia perfecta. Tenemos dificultad, ¿por qué? Porque por herencia
por Adán y Eva, no podemos alcanzar que somos justos plenamente, porque perdimos la relación, la comunión con Dios. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, cuando comenzamos nosotros a vivir, 14, 15 años, después que salimos de la inocencia, comenzamos a experimentar cosas y realmente el pecado viene a nuestras vidas. Practicamos el pecado. Entonces, no tenemos en nuestra manera de ser, nuestra forma como humanos, no podemos alcanzar esa justicia perfecta, que somos santos, que somos perfectos. Entonces, nos construimos a tener a depender de la justicia que es de parte de Dios. Al tener nosotros esa justicia que es de parte de Dios, entonces nos cuenta a nosotros, por ese creer, por esa confianza que usted tiene en Dios, Él le cuenta a esa actitud, nos cuenta a que nosotros verdaderamente somos justos, haciendo lo que hizo Abraham. Entonces, no es por lo que usted haga, y esta es una de las partes más importantes que tiene el Evangelio, que nosotros no somos justos por las obras de nosotros como humanos, no es por las obras de Cristo. Entonces, al usted creerle, ahí donde está el punto, que usted al creerle con confianza a lo que Dios dice en su palabra, en ese momento Abraham le cree a Dios porque le habló. Pero ahora nosotros le creemos a Dios, a Cristo, por medio de la palabra. Y cuando usted le cree con confianza y cree lo que está en la palabra de Dios, y le cree que es palabra de Dios, el Señor le cuenta eso por justicia. O sea, le cuenta que usted es una persona justa. No estamos diciendo, si yo le creo la palabra de Dios, pero yo hago otra cosa. No, tiene que ser reflejar el texto bíblico con su vida. Porque le cree a Dios. Y a usted al creerle a Dios, entonces está creyéndole ¿qué? De que hace el cumplimiento de la palabra, cumple con los mandatos de Dios, entonces usted confía en Dios, entonces eso le cuenta. ¿Por qué? Por una persona que es justa. Entonces, Dios le cuenta la justicia que no es fingiendo lo que Dios está haciendo, no es fingido lo que Dios hace, es real. Dios no nos da una justicia fingida, es una justicia verdadera por medio de Cristo Jesús, porque no depende de nuestros actos, y ese es el gran problema que falta en nuestras vidas, que ahí vemos los actos del uno, pero yo para qué voy a ir a la iglesia si este como se comporta, si yo, no, pues este como habla, no, si este es lo que le pasó, no, si es por nuestros actos no somos perfectos, no somos justos delante de ningún hombre, porque el hombre siempre está viendo que lo malo del otro, pero por medio de la confianza que tenemos en Cristo Jesús, de que Él resucitó de los muertos, y que nosotros creemos en las promesas que Él tiene para nuestras vidas, entonces eso nos cuenta a nosotros por justicia, como le contó a Abraham. Entonces a él le contó eso por justicia, porque es una de las expresiones más claves para nuestro seguir en la fe, porque es la verdad. La salvación es por gracia, por medio de la fe, o sea, no depende de nuestro. Hay doctrinas que lo que usted haga, lo que usted tenga que hacer, lo vuelve humano. Y la salvación no es por logros humanos, es por los logros de Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario, resucitó, y nosotros somos entonces salvos por la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios que nos ha perdonado. Entonces, por esa gracia que el Señor nos regala, entonces llegamos a por medio de la fe que le creemos al Señor. Y al creerle al Señor, porque tenemos la suficientemente confianza de lo que el Señor nos dice en su palabra, nosotros le creemos. Y ahí es donde está el gran problema, porque como no le vemos, a Dios no le vemos, entonces, pero está palpando en su palabra, que confiemos en su palabra. Y lo más importante que tuvo Abraham es que su fe no se debilitó. Oiga bien, le está diciendo a un hombre de 100 años que va a tener un hijo. Y después vimos en la clase anterior que a los 15 años que el Señor, la promesa se cumple. Entonces, pero en vez de decir, bueno, pero ¿cuándo es que va a llegar?
tiene que llegar esta noche, no. Abraham, en vez de debilitarse, él se puso ¿qué? Se puso a considerar de que no se debilitó. Al contrario, él casi siendo de 120 años, con la mujer que era estéril, no dudó. Y ahí es donde está el punto. No dudó. No dejó llegar la incredulidad a su vida, sino en la promesa de Dios. La promesa de Dios lo fortaleció en la fe, de confiar lo que Dios le estaba diciendo, dándole gloria a Dios y plenamente convencido que lo que Dios le había dicho era más poderoso lo que él pensaba. Era más poderoso lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque le había prometido que iba a tener un hijo. Por lo cual su fe fue contada por justicia, su confianza, su fe fue contada por justicia, porque le creyó al Señor. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, o sea el Señor, que hace maravilla en nuestras vidas, lo hace por las obras de la ley, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Al oír a nosotros, oír y oír la palabra de Dios, le creemos al Señor, confiamos en el Señor. Y eso fue lo que hizo Abraham. Creyó a Dios. Y le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Fue justo. Entonces, la fe le da a que le dé hijos. No solamente le da un hijo, pero le dio hijos espirituales. Según esto, en Gálatas 3, 5 al 7. El énfasis de esta promesa que Dios le está diciendo a él, a que es contado por justicia, nadie podría decirle a Abraham qué fue lo que lo hizo justo, qué fue lo que él hizo, qué holocausto fue, cuántos holocaustos tuvo que hacer para ser justo, qué tan obediente tuvo que hacer. ¿Qué religión, qué parte de los ritos que había en ese tiempo hizo Abraham para que se considera que él era justo? Ningún ritual, ninguna estipulación religiosa de la ley, no hizo nada, solamente fue por fe, porque tuvo confianza en la palabra, porque Dios estaba con él, porque le estaba hablando con él, y esa confianza que tuvo Abraham le fue contada a ser una persona justa. Fue una persona justa porque le creyó, le confió en el Señor. Hay veces nosotros confiamos en tantas cosas, pero no le confiamos a Dios lo que es. Entonces, la justicia es por la fe que hizo Abraham. La fe que produjo Dios para que él le dio confianza. Mire la edad que él tiene. Y al darle esta noticia, en vez de bajar los brazos, antes subió. Le tuvo confianza. Entonces, lo más importante es creerle a Dios. Hay veces leemos textos y comentaristas, ¿no? Creámosle la palabra de Dios. Cuando usted tiene confianza en la palabra de Dios, el Señor lo considera a usted una persona justa, una persona recta, una persona limpia. ¿Por qué? Porque le cree en la palabra de Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que se vuelven demasiado conservadoras y no miran. No, tenemos que ser pensantes de que la palabra de Dios hay que creérsela. Pero aquí estamos hablando de una promesa personal. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a su vida? Que va a ser salvo. Puede que lo que haya hecho usted en su vida, los errores que haya cometido, las formas que haya pensado, no importa. Usted le cree que el Señor le dice, serás salvo tú y tu casa, créale. Al usted creerle, eso le es contado por justicia y lo considera el Señor justo. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios tiene. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una promesa. Se la dieron a Josué. Esas son las promesas que el Señor quiere que nosotros la abracemos. No, sí yo creo, pero no más mentalmente, no, en el corazón, con confianza, creerle que. Entonces, después de eso, hay un contexto y una forma cómo realizarse, y esa es la que tenemos que hacer. Hay veces que queremos que solamente la palabra, que pronunciarle ya, no, tenemos que hacer ante esa palabra,
tenemos que hacer ¿qué? Un acto de solemnidad, de seguimiento a la palabra que fue. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Le creyó, pero no mentalmente, no. Creyó y esperó 15 años. Que la promesa estaba, que iba a tener un hijo. Pero la respuesta de fe que tuvo Abraham, esa fue la promesa que Dios le había dado. O sea, le contó por justicia, tuvo confianza en Dios. Lección 28, Génesis 15:6. La respuesta de fe de Abraham. Una respuesta sabia. Con fe, o sea, le confió en el Señor. Y creyó a Jehová. Eso es importante, creerle a Dios. Hay veces nosotros creemos a tantas cosas. Y al que menos, ¿por qué no lo vemos? Esto no es visible, esto es la obra que ha hecho Cristo de morir por nuestros pecados y resucitar, es la obra perfecta. De ahí en adelante comenzamos a confiar en todas las promesas que Dios ha hecho para el Señor. Hay veces creemos que las promesas son de dinero, de abundancia, de prosperidad. No, hay personas que han estado en anonimato, han sido perseguidos. Y son personas que han tenido que la promesa de Dios y han sido justos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Le fue contado por justicia, o sea, esto es lo más importante es una de las columnas y la base del Señor. No porque lo que usted haga o lo que usted piense o lo que usted cree que va a hacer o el proyecto que usted tenga, todo lo hace porque por la gracia de Dios y todo es por la fe que tenemos. ¿Cuál es la fe? La confianza que tenemos que tener en Dios. Tarea, ¿qué tanto le crees a Dios? No que usted cree en Dios, no. ¿Qué tanto le cree usted a Dios? ¿Qué tanto le creemos a Dios? Con tantas voces que oímos diariamente, con tantas cosas que nos dicen, tantas cosas que oímos, las noticias, el periódico, los noticieros, las películas, tantas noticias que vemos, ahora con YouTube, tanta gente que habla de tanta cosa. ¿A quién le creemos? Créale a las promesas de Dios y verá que usted tendrá un fin feliz y va a ser contado por justicia. Le va a ser contado por justicia como fue contado a Abraham. Tarea. ¿Qué tanto le cree a Dios? ¿Qué tanto le cree a Cristo? ¿Qué tanto le cree a Dios? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa tarde. Bendícenos a todos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor los guarde y los favorezca de todos. Bendiciones.